Dios le bendiga a todos. Soy el pastor Byron Miguel. Estoy aquí con Darling, que hoy Darling nos va a comentar, nos va a contar algo de lo que sucedió, algo muy poderoso, y créalo, estoy muy contento de haber estado aquí. Pude viajar desde mi casa hasta el hogar de Darling para poder escuchar este gran testimonio de lo que ella va a hablar esta noche. Amén. Amén. Darling, ¿puede contarnos qué fue lo que pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? Bendiciones a todos, espero que tengan una linda noche. Fue un jueves, yo ya me iba a dormir ya temprano, pero en eso pensé, ok, mejor voy a esperar a mi mamá. Entonces la estuve esperando por un rato, ya ella llegó, y ya, como ya siempre me va a chequear a mi cuarto, y yo que le digo, ok mamá, buenas noches, le digo, ya me voy a dormir, solo la estaba esperando, le digo. Y en ese momento, boom, a mí se me quitó el sueño, ¿verdad? Se me quitó el sueño. Entonces digo, ok, voy a ver TikToks, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿qué hora eran? Específicamente, no se acuerda qué hora. Sí, eran como las 11. Eran como las 11 de la noche. A las 11, como 11:40 por ahí. Ok. Sí. ¿Qué pasó en esa hora? En esa hora yo, como les estaba diciendo, yo estaba viendo TikToks, ¿verdad? En ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, en deber de estar viendo tu teléfono, lee la Biblia. Wow. Y como ves que a veces uno desobedece. Yes. Entonces yo como que, no es que me pasó la voz, sino que ay sí, es cierto, dije yo, pero es que tengo sueño. Entonces otra vez me vino esa voz como diciendo, pero estás en tu teléfono. Y impulsivamente dije, no, es cierto, dije. Impulsivamente me levanté rapidito, agarré mi Biblia y iba a leer el libro donde yo estaba terminando, pero en ese instante Dios me habló y me dijo, ve a Marcos 1:12. Wow. Yo fui a Marcos 1:12 y yo estaba leyendo Marcos 1:12, lo terminé, me dio más el deseo de seguir leyendo, que terminé hasta el 15 diciendo... Pero espérate, una preguntita. Dígame. Cuando la voz te habló, ¿cuántas voces escuchaste dentro de ti? Porque una sola voz. Una sola voz. Y no había otra voz que te decía, sigue en TikTok o sigue viendo el teléfono. Sí. Había dos voces. Habían dos voces, sí. Entonces era la voz de Dios y era la voz del enemigo, que quería que tú perdieras tu tiempo en el teléfono. Sí, exacto. Entonces yo estaba peleando pero es que yo tengo sueño, pero yo seguía en mi teléfono. Entonces el Espíritu Santo como diciendo, pero si estás en tu teléfono, ¿por qué no puedes leer la Biblia? Entonces yo, y ya después me sentí culpable, dije yo, no, pero si el Espíritu Santo me está hablando, tengo que obedecer a esa voz, no dejarme llevar por mi propia carne. Entonces ahí es donde yo impulsivamente me levanté. A ese mismo instante que agarré la Biblia y voy al libro de Juan. Ahí es donde Dios me habló y me dijo, ve a Marcos 1:12. Solo me dijo Marcos 1:12. Marcos 1:12. Escuchaste la voz interna dentro de ti que te dijo Marcos 1:12. Marcos 1:12. Y yo dije, ok. Fui a Marcos 1:12 y ya después yo estaba leyendo. Sí, estaba muy interesante. Sí. Y ya después me dio ese deseo más de que parara en Marcos 1:15. 1:15, o sea, leíste desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Sí, terminé del 13 al 14 y 15. Y 15, sí. Diciendo, aquí está, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y yo lo leí y dije yo, wow, pero me quedé como en shock. Wow. Me quedé en shock. Y después yo lo volví a repetir, le dije, como susurrando mi voz, wow. Dije yo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Y ahí es donde yo me quedé en shock y dije yo, ¿qué? Dije yo.
Y después, a ese mismo instante, Dios me habló otra vez. De nuevo te habló. De nuevo me habló. La misma voz que te habló anteriormente, que te dijo que leera la Biblia. Cuando tú terminaste, de nuevo te volvió a hablar. Sí, de nuevo me volvió a hablar. Fue cuando yo terminé ahí. Y yo lo volví a repetir. Pero lo repetí como que yo sentía la presencia. La presencia. Y entonces, en ese momento, Dios me dijo: estoy cerca, muy cerca. Pero se escuchó una voz como afinada, una voz como de paz. Wow. Que hasta me da escalofrío que solo saber cómo fue esa voz. Wow. Y yo dije, wow. Y me lo volvió a repetir. ¿Cuántas veces te repitió eso? Dos veces te repitió. Me dijo, estoy cerca, muy cerca. Pero una voz como, ni sé cómo explicarlo. Y ahí es donde yo empecé a llorar. Empezaste a llorar entonces. Empecé a llorar, wow. O sea, no de tristeza, sino que de emoción. De emoción. Y empecé a sentir un temor donde yo me arrodillé y dije, ¿qué? Ya estás muy cerca, wow. Muy cerca, decía yo. Y yo ahí es donde la presencia del Espíritu Santo me empezó a tocar. Yo empecé a orar, a meditar, a adorar, de la emoción que yo sentí en ese instante cuando Dios me dijo que Él estaba cerca, muy cerca. Y o sea, para mí fue algo muy impactante. Entonces en ese momento yo estaba en la presencia, terminé de orar, le dije, gracias Padre. Ya después digo que hoy sí ya sentía yo sueño, ya wow. Como que ya me sentía una paz que ya me pude ir a dormir. Me fui a dormir, cierro mis ojos y otra vez oro diciendo, gracias Padre por un día más de vida. Yes. Y en ese momento Dios me habló otra vez. De nuevo Dios te habla. Y me dijo, cuando yo ya a punto de cerrar mis ojos, me dice, avisa. Solo eso me dijo. Y lo volví a repetir, avisa. Y yo, ok. Y entonces, wow. Rapidito, ahí es donde yo le testé a mis amigos. Empezaste a chatearle a todo el mundo que tú conoces, a todas las personas que estaban alrededor. Primero fueron a mis amigos que, anterior de eso, cuando Dios me habló que Él estaba muy cerca, yo quería despertar a mi mamá, a todos los que estaban aquí, quería despertar. Los quería despertar, pero ya era muy de noche, eran como la 1, 2, por ahí. Entonces me dijo, espérate hasta en la mañana. Okay. Pero ya no me dio tiempo de decirles hasta después. Entonces, ahí donde, antes de eso, ahora después, ahí es donde yo, cuando ya me iba a dormir, ahí es donde yo le testé a mis amigos, diciéndoles de que Dios me habló y que Él está muy cerca y que nos arrepintamos, que busquemos más de Él porque Él está cerca, muy cerca. Muy cerca. Sí. Entonces, el mensaje o la base de lo que tú quieres hoy transmitirle a todo el pueblo que nos está escuchando, nos va a escuchar más adelante, todos los jóvenes, ¿cuál sería ese mensaje que tú crees que Dios te entregó en ese momento para entregarle a la gente? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué consejo le dirías a alguien que no conoce a Dios, a una persona que conoce a Dios? Porque hay personas que sí conocen a Dios, pero no están haciendo la voluntad. ¿Qué consejo tú le das a esa persona? Mi consejo es que busquemos más de Dios. Mi consejo es de que nos acerquemos más a Él, porque Él es el único que nos puede llenar ese vacío en nuestro corazón, y que nos arrepintamos pronto, ahorita que tenemos la oportunidad, estamos en la tierra, porque cuando Él venga va a ser muy tarde. Él nos ama tanto que Él nos da una oportunidad cada día para que nosotros busquemos de Él, porque a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo escuchamos? No es su culpa, es nuestra culpa, porque no dejamos que esa voz fluya en nosotros, porque estamos tan metidos en el mundo que no dejamos que esa voz fluya en nosotros para así nosotros acercarnos a Él. Wow. Porque Dios, Él siempre está ahí. Donde sea que tú estés, Él siempre está ahí, tocando tu puerta. Tú tan siquiera dices, pero qué locura, pero ¿cómo? Vamos a decir imposible, pero no, para Dios no hay nada imposible, y Él siempre está ahí cerca de nosotros, tocando nuestra puerta, tocándonos, diciendo, busca de mí. ¿Por qué no escuchamos esa voz? Porque estamos tan cegados de que
el enemigo no quiere que escuchemos esa voz, entonces nos pasamos más al mundo. Mi consejo es que hay que arrepentirnos de corazón, hay que creer más en Él y hay que acercarnos más a Él cada día para estar en su presencia, para compartir ese amor que Él nos da a nosotros cada día. Ese es mi consejo. Amén. Wow. Poderoso. Lo dejamos con esto. Busque más de Dios. Todo aquel que conoce de Dios y ha estado en un estado estancado, salga de ese estado de estancamiento, porque Dios quiere algo más para usted. Dios tiene algo más. Y todo aquello que no conocen a Jesús, esta es su oportunidad para poder conocer a Jesús. Poderoso testimonio, poderoso mensaje que Dios te entregó. Créalo, hay mucha gente que van a recibir este mensaje y sabemos que este mensaje va a tocar muchos corazones. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde igual. Bendiciones para todos y les deseo lo mejor y victoria, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén.